180 grados con RJR presenta 1844, Hecho Simple, un estudio sencillo de la doctrina del santuario y los 2300 días. En la producción del texto, Clifford Goldstein. Primera parte, 1844, Hecho Simple. Capítulo 2. ¿Ocurrió el juicio investigador en el año 31 después de Cristo o después? La respuesta hace o deshace el adventismo. Si, como algunos entre nosotros han afirmado, el juicio ocurrió en el año 31 después de Cristo con la ascensión de Cristo a la diestra de Dios en el cielo, entonces la doctrina del juicio investigador de 1844 no es otra cosa sino una artimaña fraguada por mileritas frustrados, quienes debían buscar una forma de liberarse de la vergüenza del gran chasco. Entonces, ¿ocurrió el juicio en el año 31 después de Cristo? Leamos los siguientes textos. Hechos capítulo 17, el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 24, el verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Romanos capítulo 2, el verso 16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 14, el verso 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hebreos capítulo 10, el verso 30. El Señor juzgará a su pueblo. Estos pocos textos tienen varias cosas en común. La primera y la más notable es que son del Nuevo Testamento. Hebreos, Hechos, Romanos. También se refieren al juicio. Pero ¿en qué tiempo acentúan el juicio? ¿En el pasado o en el futuro? El Señor juzgará a su pueblo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Obviamente, estos textos se refieren a algún tipo de juicio futuro y algunos de ellos se refieren específicamente al juicio del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Pasajes del Nuevo Testamento, algunos de los cuales se refieren a un juicio futuro de los cristianos. Y debido a que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos 10, 20, 30 años después de la cruz, y debido a que estos textos señalan un juicio que ha de ocurrir después de que ellos mismos fueron escritos, entonces, obviamente, ese juicio debe ocurrir en algún momento posterior al año 31 después de Cristo. Este detalle, aunque sencillo, es crucial, porque el meollo de la herejía que ha estado perjudicando al adventismo coloca al juicio en la cruz. Estos textos, sin embargo, muestran el error de colocar el juicio de los creyentes en el año 31 después de Cristo. Aunque no dan fecha, por lo menos muestran que el año 31 después de Cristo no es la fecha correcta. ¿Y qué diremos acerca del texto de San Juan capítulo 2, el 31? Ahora es el juicio de este mundo, lo cual Jesús habló refiriéndose a su muerte cercana. ¿Acaso estas palabras no indican que el juicio ocurrió en la cruz? Ciertamente, en cierto sentido, sí ocurrió un juicio en la cruz. El Inmaculado Hijo de Dios vino a la tierra en carne humana, derramó todo el amor del cielo sobre la humanidad y solo recibió el rechazo y el desprecio de los hombres. Todo el mundo quedó condenado por la muerte de Jesús. En este sentido, sí ocurrió un juicio en la cruz, pero no el juicio investigador. La Biblia habla acerca de varios tipos de juicios. La tierra cayó bajo juicio después del pecado de Adán. El diluvio fue juicio contra la humanidad. El antiguo Israel enfrentó numerosos juicios.
Los hombres enfrentarán un juicio cuando Jesús regrese a la tierra. Estaremos involucrados en un juicio durante el milenio, cuando, según dice 1 Corintios capítulo 6, el verso 3, hemos de juzgar a los ángeles. También existirá el juicio ejecutivo cuando los impíos serán consumidos para siempre, como dice Apocalipsis capítulo 20, el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero, ¿a qué tipo de juicio se referían algunos de los textos que hemos citado? Pablo dijo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo se incluyó a sí mismo en ese juicio. Pablo era un creyente. ¿A quién les escribía? A otros creyentes. Todos ellos, incluyendo a Pablo, habrían de ser juzgados por Dios. En efecto, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuándo entonces serán juzgados los creyentes? De acuerdo con los pocos textos que hemos leído, los creyentes deberán enfrentar algún tipo de juicio, y ese juicio deberá ocurrir en algún momento posterior al año 31 después de Cristo. Es a ese juicio al que los adventistas se refieren como el juicio investigador. Será hasta el próximo capítulo. 180 grados con RJR presentó 1844, Hecho Simple, un estudio sencillo de la doctrina del santuario y los 2300 días. Les narró Rodrigo Josué Rivas.